Capítulo 3. Conózcase a sí mismo. Lo importante es no desmayar. He aquí unas palabras de Sidney Smith. Cada día bajan al sepulcro hombres anónimos que vivieron en la oscuridad porque su timidez les impidió efectuar el primer esfuerzo que, de haberles incitado a efectuarlo algo o alguien, hubieran posibilitado, seguramente, andar largos trechos en el sendero de la fama. No quiere usted ser de estos. Cuando se le presente la ocasión de una tarea que sea beneficiosa para usted y representa para su vida alguna ventaja notable, no renuncie a realizarla, antes de saber si es usted suficientemente fuerte o está lo bastante bien dotado para emprenderla. Y aun suponiendo que no sea usted efectivamente capaz de llevar a cabo aquello que para usted representaría un paso adelante en la vida, lo que se impone antes que nada es no desmayar. En este caso, no desmayar no significa, claro está, lanzarse a la tarea aludida aun en el caso de que no sepa o no sea capaz de salir airoso del paso. ¿Quiere saber lo que significa no desmayar? Sencillamente que si hoy no puede usted hacer lo que le conviene, es muy posible que pueda hacerlo mañana. Para ello, vuelva usted un poco la vista atrás y aprenda de sí mismo. Su vida anterior está más o menos viva en su recuerdo para que pueda sacar de ella fecundas enseñanzas. Sin duda usted se acuerda de la época en que asistía a la escuela primaria. Allí le enseñaron a escribir. Empezó con los ganchos y palotes. Y habría sido absurdo que cuando su mano manejaba con singular torpeza y vacilación la pluma, le hubiesen propuesto o hubiese intentado espontáneamente llenar una página de texto con letras de calidad impecable. No habría sido capaz. En esa edad, en ese momento del proceso educativo elemental, ni usted ni nadie lo habría podido cumplir. Tuvo que pasar por centenares de ensayos, errores y correcciones antes de poder escribir con cierta soltura. Hoy usted escribe sin dificultades. Le obedecen los dedos de la mano y la pluma sigue, por decirlo así, paso a paso el dictado de su pensamiento. Pero imagine que mientras trazaba sus primeros palotes y ganchos, al ver una escritura caligráfica aceptable de un compañero más adelantado, se le hubiese ocurrido la idea absurda de que usted jamás llegaría a escribir, que no pasaría nunca de los ganchos y palotes, y que se quedaría en el punto en el que estaba. ¿Verdad que hoy tal suposición, e incluso la posibilidad de ella, le parecen completamente sin sentido? Y sin embargo, ¿acaso usted se la haya formulado, si no en el terreno de la escritura, en otros dominios, en que los quehaceres a realizar suponían menos esfuerzo, paciencia y constancia para llegar a adquirir la necesaria habilidad? Probablemente se habrá creído usted incapaz, incluso antes de dar un primer paso, a fin de adquirir la capacidad precisa. Pero si para aprender a escribir estuvo largos meses manchando papel con garabatos, en un principio ilegibles, ¿por qué ahora se va a arretrar ante la idea de un quehacer para cuyo aprendizaje necesitará tal vez solo un par de semanas? No tema ni vacile. Hoy, como entonces, ¿acaso se requiera por su parte una larga serie de intentos para capacitarse en aquello en que no se siente firme y seguro? Y tiene que hacer preceder cada intento de un acto de voluntad personal, porque no tiene ni a sus padres ni a sus maestros para que le impulsen. En efecto, hoy tiene que obligarse usted mismo a realizar el minúsculo primer intento, y después el otro pequeño segundo ensayo, y así sucesivamente hasta el final de la serie. Si usted no puede hacerlo todo de una vez, si la preparación que requiere es complicada, le queda la posibilidad de proceder por pequeños avances. Cada pequeño éxito parcial le animará para el siguiente. Su seguridad y su firmeza aumentarán en progresión creciente, y llegará el momento en que esto que ahora teme tanto lo hará con la misma facilidad, con la misma firmeza y con la misma seguridad con que hoy escribe de corrido un texto cualquiera. Aprenda usted de sí mismo y saque el máximo provecho de esa compañía que supone
todos los recuerdos importantes de su vida, y cuando esté bien preparado para algo, lo hará sin desfallecimientos ni vacilaciones. Sabrá vencer cualquier voz interior que pretenda frenarle los pasos. Lo importante, repetimos, es no desmayar. Sepa lo que puede y lo que no puede. ¿Sabe quién es usted? ¿Se conoce bien? No debe ser cosa fácil cuando ya los sabios antiguos escribieron en el frontispicio del templo de Delfos esta célebre máxima: Conócete a ti mismo. Efectivamente, resultaría imposible tomar medidas acerca de la propia conducta si no se conociera uno a sí mismo. Pero no se trata, naturalmente, de un conocimiento a fondo. Eso sería muy largo y muy difícil. Hasta casi puede decirse que la psicología no ha podido hasta la fecha resolver por completo tan interesante problema. Se trata exclusivamente de que tenga usted una idea aproximada de sus modos elementales de reaccionar ante las cosas, personas, ideas o circunstancias. Ya es sabido que todo ser humano tiene su manera particular de ser, aunque influenciado de uno o de otro modo por las relaciones sociales, por el ambiente y por el modo de vivir. Dicho con otras palabras, mediatizado por el roce y los antagonismos que siempre existen en los contactos con la colectividad. No obstante, hay algo que es innato en todos nosotros, ese algo llamado carácter, que muchas veces es preciso educar o contener para que se produzca el debido equilibrio. Conocernos a nosotros mismos es tanto como tener conciencia de lo que podemos y de lo que no podemos. Es como estar previamente advertidos de los peligros que llevamos dentro y de los recursos de que disponemos. Es tanto como saber, cada empresa que acometemos, dónde están nuestros puntos flacos y dónde nuestro fuerte. Y si sabe cómo se dan en usted las reacciones más elementales y se le ayuda a interpretarlas, es posible que pueda limar aquellas asperezas o irregularidades que se observan en ellas. Además, si conoce usted las líneas en que se desenvuelve su propia conveniencia legítima, no solo podrá limar asperezas, acaso inadvertidas, sino acentuar aquellas tendencias que, poco desarrolladas en usted, puedan perfectamente encauzar su conducta. Es evidente que si conocemos un poco nuestras propias virtudes, defectos y cualidades, podremos gozar de seguridad y confianza en nosotros mismos. Y así lograremos saber a dónde vamos y conocer nuestras condiciones, si es que existen realmente. Hay que suponer que todo lo que haya de malo o nocivo en nosotros puede ser compensado e incluso destruido. Y que si hay, como las hay siempre, tendencias aprovechables, útiles y beneficiosas, podrá usted, por débiles que sean, llevarlas a un estado de firmeza y permanencia que le aseguren la plena posesión del dominio de sí mismo, de la seguridad y de la confianza en el éxito. Pero a fin de que adquiera sobre sí mismo estas nociones que consideramos precisas para su labor de paulatino perfeccionamiento, es necesario que se formule algunas preguntas y se las conteste con toda sinceridad. Tales preguntas van encaminadas a situarle en un punto ideal de la sensación de autodominio. Por otra parte, ya que la conducta es casi siempre conducta ante sus semejantes, o en vista de sus semejantes, en las preguntas se tiene en cuenta su relación con el medio social que le rodea. Es evidente que un buen examen requiere la necesaria dosis de colaboración humana, y esto sucede tanto si se trata de autoexamen como si se trata de examen ajeno. Cierto es que se necesita muy buena voluntad para no engañarse a sí mismo, y no se olvide que en el autoexamen son muchas las luchas que debe sostener el individuo que es a la vez juez y parte, acusador y acusado, examinador y examinado. ¿Cuál ha de ser nuestra disposición en el autoexamen? El que los resultados sean los más orientadores y fidedignos posible depende de la fidelidad con que las pruebas se verifiquen, de la honradez de comportamiento en el curso de la prueba. Únicamente así las pruebas darán el resultado práctico que de ellas cabe esperar. Y estas disposiciones pueden aplicarse también cuando examinemos, total o parcialmente,
a otras personas. En resumen, primero, no debemos hacernos concesiones en el transcurso de las pruebas. Segundo, hay que ser duro con uno mismo. Tercero, reinará la imparcialidad o espíritu objetivo. Cuarto, no hay que engañarse a sí mismo, puesto que ello es contraproducente. Quinto, el nerviosismo ha de dominarse escogiendo para la prueba momentos de tranquilidad. Y sexto, no hay que sucumbir a las tentaciones de perdonarnos faltas simplemente porque sepamos que con menos faltas puntuaremos mejor. Preguntas que usted debe responder. Como verá, estas preguntas llevan implícitas la posibilidad de que sea usted una persona tímida o alguien osado. Pero este libro, como usted sabe, va dirigido al primero, al que no se siente seguro de sí mismo. Pero como la sensación de autodominio igual puede fallar en el segundo, al dejar de ser dueño de sí mismo, de ahí que dichas preguntas sean contestadas y explicadas tanto para el tímido como para el osado. El dominio de sí mismo supone igualmente valor suficiente para lanzarse a la lucha y serenidad para apartarse circunstancialmente de ella. Las preguntas se formulan por pares. En cada pregunta de cada par se insinúa una actitud antagónica de la otra. Y, como verá, no siempre se aconseja una solución en el sentido de obrar en favor de ella, con exclusión de la otra. A menudo, la solución estará en el término medio, es decir, en un ponderado equilibrio entre dos actitudes demasiado radicales para que se aconseje alguna de ellas sin limitaciones. Usted debe preguntarse: A. ¿Habla usted lo justo? Y B. ¿Habla usted mucho? Si contesta usted sí a la primera pregunta, es que habla demasiado poco. Recuerde que la sequedad no suele gustar a nadie. Claro que a usted puede serle indiferente gustar, pero le importa mucho, quéralo o no, pues de que usted guste a los demás depende en gran parte la ayuda que pueda recibir para triunfar. Y si merced a su conducta seca y sumaria se encuentra sin auxilio cuando lo necesita, el orgullo que pueda sentir por su carácter excesivamente expeditivo puede convertirse en resentimiento amargo al darse cuenta del desamparo en que se halla. Si contesta usted sí a la segunda pregunta, es que habla demasiado. La solución está en el término medio. A. ¿No le gusta hablar delante de la gente? Si se ve obligado a ello, ¿lo hace con dificultad? Y B. ¿Le gusta ser escuchado? ¿Le gusta la discusión? En el caso de que no le guste hablar delante de la gente, tiene usted que acostumbrarse a ello. Empiece por hablar ante pocos. Y si también encuentra dificultades en hacerlo cuando estos pocos son desconocidos, empiece por intervenir en conversaciones con pequeños grupos de personas conocidas y ante las cuales se sienta tranquilo y sin preocupación por el efecto que puedan causar sus palabras. Pronto, le resultará fácil ampliar su intervención a grupos mayores de personas, aunque entre estas haya alguna desconocida. Por ejemplo, en un grupo de amigos cae un día cierto señor desconocido a quien le presentan. Usted ha de procurar comportarse igual que si tal señor no estuviera, hablando con la misma serenidad con que lo haría si él estuviera ausente. Poco a poco, diríjale la palabra en la conversación general, mirándole como si hablara para él, aunque su intervención se refiera a un tema que él no haya planteado. Si por el contrario, le gusta ser escuchado, no abuse de este placer. Recuerde que retener en exclusiva el uso de la palabra acaba por causar mal efecto, aun cuando sigan su disertación con atención. Tiene que pensar que los que le rodean no están ahí exclusivamente para escucharle sin descanso. Y si le gusta la discusión, bien está que discuta, pero eliminando el apasionamiento. Discutir es oponer a una razón otra razón. Pero hay modos y maneras de hacerlo. Al emitir sus juicios, procure no herir los sentimientos personales de los demás. No personalice nunca, es decir, no transforme una cuestión de ideas, opiniones o principios en una vulgar cuestión personal. Hacerlo le expone a cortar amarras con las personas que le rodean
y a estropear relaciones que puede necesitar. No se trata de que de una manera servil admita sin más la opinión de los otros. Se trata sencillamente de que cuando exponga su parecer, que es contrario al de los demás, lo haga sin herir sentimientos personales. A. ¿Es usted reservado y frío, excepto para los amigos íntimos? B. ¿Es usted cordial y afectuoso hasta con los desconocidos? ¿Se hace usted amigos con facilidad? Procure contestar sinceramente con un sí a la segunda pareja de preguntas, comprendidas en el apartado B. No creo que sea necesario repetir una vez más los caminos que conducen a la cordialidad, a la conquista de afectos y a la adquisición de amistades. A. ¿Da por descontado que conseguirá lo que se propone? ¿Le gusta dirigir? ¿Tiene confianza e iniciativa? B. ¿Carece de confianza e iniciativa personal? ¿Le gusta seguir a la mayoría? La respuesta más conveniente es sí para las tres preguntas precedidas de A. Si contesta afirmativamente a la pregunta de B, es señal de que su personalidad es meramente pasiva e incapaz de influir sobre los demás. Supone también que usted no es usted y que le falta dominio de sus propios actos. Conviene proceder de una manera radicalmente opuesta, es decir, que su decisión debe ser personal, absolutamente suya. A. ¿Se interesa usted por el medio físico y social que le rodea? ¿Siente curiosidad por la prensa? B. ¿Es más bien indiferente a cuánto le rodea? ¿Es frío en sus relaciones? Si espontáneamente contesta no al primer apartado y por consiguiente sí al segundo, debe procurar de inmediato superarse a sí mismo para que pueda contestar precisamente al revés. Por poco que le interese el mundo físico y social que le rodea, es imposible que su desinterés sea absoluto. Queremos decir lo siguiente, que si siente indiferencia por lo que le rodea, personas y cosas, esta apatía no puede ser tan universal que abarque todas las personas y todas las cosas. Entre las personas que se ve obligado a tratar, tiene que haber alguna por la que sienta una mayor atracción que hacia las demás. Asimismo, entre todas las cosas que le rodean, habrá alguna que le llame más la atención que las otras, ¿no es verdad? Y si persiste en ignorarlo todo, en no interesarse por los demás, pronto adquirirá fama de antipático e insociable. La gente acabará por no contar con usted y cuando esto ocurra, se sentirá cada vez más pequeño e insignificante. Por consiguiente, debe procurar que los demás cuenten con su presencia viva y no meramente inerme e inoperante. A. ¿Medita y reflexiona antes de decidirse? B. ¿Es rápido en sus decisiones? Sí, es la respuesta justa a ambas preguntas. Si no puede usted contestar así, ponga manos a la obra. ¿Sabe cómo? De momento puede tomar como norma el diferir inmediatamente la acción que está a punto de realizar. Aplazarla siquiera sea unos segundos, pues así en los instantes más críticos harán que la decisión impulsiva ceda a la reflexión. Tal vez esto no le convenza, pero este método le beneficiará incluso en el caso de que sea usted víctima de un insulto directo. Siempre debe meditar antes de decidirse. Pero después actúe. No sea impulsivo, pero tampoco pasivo e inerte. A. ¿Es usted testarudo? ¿Quiere siempre convencer a los demás? B. ¿Es usted fácilmente sugestionable? ¿Se deja convencer enseguida? Si contesta que sí a la primera pregunta, da a entender que está usted en exceso convencido de que sus opiniones son la misma verdad. Pero por otra parte, se asigna la misión de instructor de los demás, porque cree que la verdad hay que imponérsela a estos a fuerza de insistencia. Es evidente que también los demás tienen sus opiniones, y que éstas pueden ser contrapuestas a las suyas, y no es fácil que todo el mundo esté dispuesto a renunciar a sus propias convicciones por el hecho de que usted pretenda imponer precisamente las suyas. Recuerde que si cuando usted opina algo y lo expone, encuentra una oposición, debe atender estos razonamientos y renunciar inmediatamente a su aspiración de convencer a su adversario, si éste fundamenta bien sus ideas.
usted actuará con corrección si defiende una opinión que ha meditado ampliamente y que no ofende a los demás. Pero no olvide que no son las personas sino las buenas razones las que fundamentan la validez de una idea. Ser testarudo es un defecto imperdonable, y pretender imponer una opinión que carece de bases sólidas es una inconveniencia que nadie excusa. Por otra parte, si usted puede contestar que sí a las preguntas del grupo B, cae de lleno dentro de aquellos miembros del jurado que absuelven al delincuente influidos por el calor de las palabras del abogado defensor o de los incautos capaces de admitir papeles sin valor a cambio de billetes legales. Para no caer en este defecto y mantener nuestra personalidad, debemos empezar por no admitir la primera sugestión que se nos presente. La meditación vale mucho en estos casos. A. ¿Prefiere la soledad en el trabajo o en las diversiones? B. ¿Prefiere trabajar o divertirse en compañía? Si puede contestar no a la primera pregunta y sí a la segunda, es señal de que es usted sociable. Aunque todo dependerá del tono de su respuesta, factor que tiene mucha importancia. Con su contestación, puede dar a entender o que no es usted nada sociable o que lo es excesivamente. El ideal está aquí también en el término medio. Si es usted un solitario, tiene que buscar pronto la compañía de los demás, aunque solo sea de vez en cuando. Busque algún amigo a quien pueda confiar sus preocupaciones, sus ansias o simplemente compartir sus ratos de ocio. Y si es usted excesivamente sociable, no se diluya en el ambiente social hasta el punto de odiar por sistema la soledad. Recuerde que, a veces, la soledad es la mejor compañía. A. ¿Es usted materialista y práctico? B. ¿Es usted idealista y soñador? Estas preguntas deben poderse contestar con un sentido equilibrado de la realidad. Y la realidad no está constituida únicamente por la materia y las tareas prácticas. Junto a esos factores están nuestros sueños y nuestras ilusiones. Por lo mismo, tan negativo de la realidad integral es vivir solo del trato con la materialidad, como no descender nunca de las nubes, del reino perpetuo de los sueños, para hacer pie en la tierra no menos firme que las otras realidades. En resumen, el materialista presenta a los ojos del mundo un carácter sórdido, y el soñador perpetuo un carácter sin consistencia. Tanto en un caso como en otro, aunque por motivos antagónicos, la resultante es una desvalorización de nuestra personalidad. A. ¿Le gusta ser compadecido? B. ¿Le gusta ser admirado? Ni qué decir tiene que vale 1000 veces más ser admirado que compadecido. Pero si usted no puede decir no a la primera pregunta y sí a la segunda, intente comportarse de esta manera. A todo el mundo puede gustarle ser compadecido si ha tenido, por ejemplo, una desgracia familiar. Pero nadie que tenga arraigado el sentimiento de la propia personalidad puede apetecer que le compadezcan por motivos de naturaleza distinta. Por creerle un don nadie, por ejemplo. Por regla general, no hay que apetecer ser admirado sean cuales fueren las condiciones de esta admiración. Sin embargo, no está de más, e incluso resulta legítimo, ser admirado por los méritos que uno posea realmente. Y nada tiene de censurable que tal admiración sea admitida por quien es objeto de ella. Con frecuencia solemos sacar provecho de la admiración que despertamos por una suficiencia que no tenemos o que no poseemos en la misma medida que se nos otorga. Pero no dejarse admirar por virtudes o talentos que no existen hasta el nivel en que son estimados supone un grave peligro. De ahí que no debemos aceptar la admiración inmerecida, porque, a los ojos de los demás, vale mucho más la ponderación que la vanidad. Nuestra personalidad no perderá nada en ello. A. ¿Adula a sus superiores? ¿Trata en cambio con frialdad a quien le parece que es inferior a usted? B. ¿Es tolerante con los débiles? ¿Conserva su dignidad ante los superiores? Procure reformar su carácter en forma tal que pueda contestar con un no al primer grupo de preguntas, A, y con un sí al segundo apartado, B. En realidad,
Se puede halagar en todas las personas la autoestimación que alienta en el común de las gentes. Hacerlo es procurar una satisfacción inofensiva en todos los sentidos en la persona que recibe el halago. Además, exaltar la vanidad de los otros no supone nunca una desvalorización de nuestra personalidad. Al contrario, lejos de perder peso o categoría, ganará una estimación cerca del individuo halagado, siempre que el elogio sea sincero y justo. Téngase en cuenta que una cosa es halagar la autoestimación legítima que cada uno siente por los méritos que efectivamente tiene él, su familia o sus amigos más próximos, y otra es hinchar su vanidad por méritos supuestos e inexistentes. Esto último es adular, y en la adulación, que puede gustar a muchos, la persona del adulador pierde categoría, carece de seguridad en sí misma y de autodominio, es decir, se anula a sí misma. Por otra parte, el adulador está supeditado más o menos a la persona del adulado. Cae en un servilismo que le convierte en mero satélite de aquel. Y mientras se desvive por agradar al individuo objeto de su rastrera atención, se convierte a la vez en un ser indigno. Existen personas dignas que no toleran la adulación, y en cuanto advierten que alguien les quiere conquistar por este camino, le acogen con un gesto de repugnancia y de desprecio. A. ¿Olvida fácilmente las ofensas? B. ¿Recuerda persistentemente a quien le ha molestado? Procure poder contestar sí a la primera pregunta y no a la segunda. La generosidad abre todas las puertas, pero el rencor las va cerrando una tras otra. Con frecuencia se siente uno ofendido por ser demasiado susceptible, más que por la intención puesta en las palabras o en los actos de la persona que ha tenido la desdicha de molestarnos. Hay individuos que tienen una sensibilidad tan especial que registran todas las ofensas y las retienen en la memoria, olvidándose pronto, en cambio, de todos los favores recibidos. Lo malo es que estas almas acumulan día a día el tóxico del resentimiento, que acaba por corroerles y anularles por completo. Resumiendo, siempre que se sienta usted ofendido por algo, procure ver clara la situación. Si ha habido intención, su actitud debe ser más firme que la de su ofensor. Se olvida pronto la ofensa. ¿Y si el otro no ha querido ofenderle? Entonces, como donde no hay intención no hay pecado, usted no tiene que darse por ofendido. A. ¿Le gusta distinguirse en todos los sitios? B. ¿Prefiere pasar inadvertido y es enemigo de cualquier publicidad? El afán de distinguirse en todas partes es digno de censura. Sin embargo, la realización efectiva de esta ambición es impracticable. Durante nuestra vida estamos en contacto con infinidad de ambientes sociales y dentro de cada uno de ellos, por nuestra cultura y nuestras aptitudes, quedamos automáticamente clasificados dentro de un nivel. Tal valer varía constantemente de acuerdo con la relación que existe entre nuestro valer y el de los demás. Si estamos sumergidos en un ambiente, aunque sea momentáneo, de varias personas que nos superan en varios sentidos, no solo en cultura, entiéndase bien, sino incluso en don de gentes, no podremos situarnos en un nivel superior a los demás. Y cuanto hagamos para sobrevivir, será no solo infructuoso, sino tal vez ridículo. En cambio, nos será fácil sobresalir en otro ambiente de nivel inferior al nuestro, pero solo nos distinguiremos, en efecto, si nos lo proponemos. Y plantearse destacar entre varias personas no es ilícito, siempre que no suponga presunción y engalonamiento. Cualquier actitud nuestra que tienda sencillamente a destacar en una tertulia no es por sí misma reprochable. Es el modo de hacerlo lo que da la medida moral de nuestra actitud. Quien trate de imponer su personalidad entre gentes a todas las luces inferiores, sin concederles ningún género de beligerancia, yerra tanto desde el punto de vista moral como desde su propia conveniencia. Nadie admite la humillación ni directa ni velada. Si los que nos rodean son inferiores a nosotros, no tenemos por qué esforzarnos en paternizarles una y otra vez nuestra superioridad. Si somos efectivamente superiores, si valemos más,
lo que nosotros valgamos se impondrá por sí solo. Contestar las dos preguntas que preceden con un sí para la primera y con un no para la segunda supone un carácter vanidoso que, a la larga, nadie tolera. Pero contestar con un no a la primera y un sí para la segunda supone un carácter que raramente despierta el interés de nadie. También aquí está la solución en el término medio: ni recluirse en una reserva sistemática, ni pretender distinguirse en todas partes. A. ¿Le gusta lo nuevo? B. ¿Le molesta todo lo nuevo? Resulta difícil discutir sobre gustos. También es muy dificultoso llevar a una persona por donde sus gustos no le conducen espontáneamente. Si no le gusta lo nuevo, tiene que esforzarse. ¿Cómo? Interesándose por todo lo que sea novedad, sobre todo si es usted joven, y estas líneas van casi todas ellas dirigidas a los jóvenes. Es casi imperdonable que no aprenda a apreciar el atractivo especial que tienen las cosas nuevas.